got something that might interest you. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo correcto? Y yo que me equivoco de intro. En fin, es lo que tiene ser fan de Auronplay y los memes tan grandes que nos ha dado. Saludos para Auron porque sé que nunca vas a ver este vídeo. Hoy, gente, os traigo de nuevo otro vídeo de la Powerpedia, esta sección del canal donde analizamos el poder de un personaje o el mismo personaje y sus capacidades, así como sus habilidades, siendo este vídeo el último caso, hablando de un personaje muy querido. Y es importante que sepáis que habrá spoilers para los que no habéis visto la serie de Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes, al menos en su máximo esplendor y la gran mayoría de toda esta serie, ¿vale? Muy importante, aunque no van a ser spoilers tan bestias, pero sí que van a haber bastantes cosas que os chafarán la experiencia si no habéis visto la serie. Ahora sí, gente, sin más dilación, comencemos. Levi Ackerman es uno de los personajes protagónicos principales de Shingeki no Kyojin, siendo uno de los capitanes de la Legión de Reconocimiento y llevando el título del soldado más fuerte de la humanidad. A pesar de su baja estatura, midiendo 1,60 y un aspecto jovial, la edad de Levi se ha mantenido como una incógnita, aunque la información dada por el autor Hajime Isayama puede concretarla un poco. Se reveló que era mayor de 30 y tras un time skip de unos 4 años se dijo que su edad no estaba en sí por encima de los 40, así que si intentamos medir estas palabras podemos decir que Levi tiene de 32 a 39 años o que podría estar en los 35, teniendo en cuenta que han pasado 4 con el time skip. Al menos eso sería, digamos, pues un punto aparte, para que nos hagamos la idea de que sabemos que está, obviamente, de los 31 a los 39. Aunque Levi luzca como un humano, al igual que el resto de los vistos en la serie, ya que nos ambientamos en una sociedad humana con una regresión histórica, en realidad no lo es, ¿vale? O sea, aquí que en esta serie tenemos el punto de vista de que los humanos, pues, son como los de la realidad, ¿vale? Exceptuando el tema de los titanes y otra cosilla, pero Levi en este caso es diferente, porque él no pertenece solamente a lo que sería la raza humana, sino que pertenecería a una etnia en particular que sería los Erdianos, que básicamente son humanos normales, pero que tienen la capacidad de convertirse en titanes. Pero el caso de Levi es todavía más especial y rebuscado porque pertenece a una categoría especial, siendo esta los Ackerman, una forma humanizada del poder de los titanes que otorga habilidades sobrehumanas, lo que hace Levi un oponente fuerte, peligroso y seductor para cualquier fan. Ahora vamos a ir un poco a lo que sería la historia, y no mi waifu, no, la historia del personaje. Tened en cuenta que no puedo ponerte toda la historia del personaje porque esto es más bien una Powerpedia, así que digamos que he resumido pues toda la serie a toda hostia, ¿vale? O sea que me he quitado bastantes cosas, pero he puesto dentro de lo que considero los detalles más importantes. Levi Ackerman nació de Kushel Ackerman, una meretriz que se quedó encinta de un cliente del local para el que trabajaba, a pesar de que Kenny, su hermano, le dijo de que no tuviera, que no estaba muy a favor de ello y que tenía que abortar, pues esta estaba decidida a tener a su hijo. Y un día Kenny pues vino a ver a su hermana, pero esta había fallecido, posiblemente por una enfermedad de transmisión sexual, estando un desnutrido Levi cerca del cuerpo de su madre, una situación bastante turbia, pero también dramática y triste. Kenny tomó custodia del niño ya que ellos estaban en la ciudad subterránea, siendo un distrito bajo las murallas, algo equivalente a las regiones desoladas y más pobres del planeta, donde no había ley sino supervivencia. En lo que tenemos es que Kenny instruyó a Levi para que pudiera sobrevivir por sí mismo, y de hecho terminó abandonándolo luego poco después, quedándose Levi con sus conocimientos adquiridos, donde los utilizó para sobrevivir, y terminó ganándose la fama de un matón hasta conocer a Isabel y Farland, quienes serían sus socios, compañeros y amigos, así como lo único que se tenían el uno al otro. La vida de Levi dio un rumbo cuando se cruzaron con Erwin Smith, quien lo quería reclutar para la Legión de una manera un tanto no agradable. Mientras que tenían que matarlo, porque les habían encomendado la misión de hacerlo, Levi, Isabel y Farland terminaron formando parte de la Legión, hasta que por desgracia estos últimos perecieron en una expedición contra los titanes, pasando Levi luego más adelante a ser un miembro oficial al ver que había razones para vivir y continuar, convirtiéndose en algo así como la mano derecha de Erwin Smith. Lo siguiente que tenemos es que Levi se mantuvo participando en casi todas las misiones de la Legión, ayudando a estos a tener a Eren al darle una paliza pública, demostrando quién es el que la tiene más grande de los dos, reventar a la titán hembra en todos los aspectos posibles de la humanidad y plantar cara a su tío al tenerlo como enemigo, entre otras, siendo su mayor némesis en la serie Zeke Jaeger, ya que era descrito como el titán más poderoso. En la guerra de Shingasina, que para mí es el mejor arco de todos con diferencia, lo que viene después, estos se enfrentaron viendo un enfrentamiento épico de proporciones inmensas. No, en verdad duró la pelea un minuto. Y no es coña, tú puedes buscar vídeos en YouTube de cuánto, o sea, de la pelea, y desde que se ven las caras hasta que lo derrota, que se la mete en la boca, la espada. Pues tarda eso, un minuto, y creo que son 3 páginas en el manga, o sea, el enfrentamiento entre los más fuertes terminó decidiéndose en muy poco tiempo. Yo me llevé un poco de decepción porque pensaba que iba a costar más, pero no, al final fue como, ah, joder, pues Levi está rotísimo.
Pero bueno, después de este punto Levi pasó a tener un papel menor en la serie hasta que teníamos ya la captura de Sieg Jaeger en la isla, convirtiéndose en su vigilante o su niñera, donde al final lo terminaron emboscando y Levi otra vez volvió a derrotarlo fácilmente. Pero por un error al tenerlo, digamos, prisionero, casi le costó la vida, porque hizo estallar una lanza relámpago a bocajarro, pero luego terminó sobreviviendo gracias a que Hanji lo encontró, y a pesar de que tuvieron la posibilidad de quedarse juntos viviendo en las montañas en un romance que nunca pudimos comprobar si hubiera sido canon, pues tenemos que Levi al final se unió a Hanji en una alianza inesperada para salvar al mundo de la destrucción. Si pasamos ahora a las habilidades principales de Levi, tendríamos que la principal sería el poder despertado. Esta es una especie de 10º poder titán que solamente pueden tener los miembros del clan Ackerman, el cual se activa en relación a sus instintos de supervivencia. Una vez activado, el cuerpo y la mente del Ackerman cambian, recibiendo conocimientos mediante la conexión de los caminos del mundo de los Erdianos, que les hace tener años de experiencia, además de una capacidad física sobrehumana, siendo capaz de soportar mejor las heridas y los daños, así como recuperarse mucho más rápido, y también el hecho de causar daño masivo a los humanos comunes e incluso a los propios titanes, aunque obviamente pues siguen teniendo la misma fragilidad que los seres humanos, pero están un pelín más rotos que ellos, con diferencia. Como otra habilidad que he notado, una sería el sentido del peligro. Esta es una de las habilidades que Levi ha demostrado, y bueno, esto es un poco comparable al tema del sentido arácnido. Todos los que hayamos escuchado sentido arácnido, la definición del poder sería el sentido del peligro, pero bueno, Spider-Man es lo que ha hecho historia. Aunque se desconoce si hay una relación entre los Ackerman y esta capacidad, Levi ha manifestado poder actuar increíblemente rápido ante peligros letales y veloces, tanto como proyectiles de rocas como disparos de bala, y esta habilidad le ha dado muchas más oportunidades de supervivencia, esquivando ataques de los que no se había percatado o que estaban a poco de su visión o alcance antes de que fueran a impactarle. Luego también tendríamos que algo que ha hecho destacar muchísimo al Levi como personaje, porque básicamente es el único que al menos he llegado a ver que ha hecho esto. Sí que hay algunos otros personajes, por ejemplo de su escuadrón, que han a lo mejor incorporado una versión similar de su estilo, el cual sería el estilo alternativo del equipo de maniobras tridimensional, en el cual utiliza las hojas de una forma invertida, que al combinarlo con unos movimientos giratorios, haciéndole similar a una hélice o una sierra, unos movimientos casi imposibles, hace que sea demasiado difícil de predecir o evadir, porque el hecho de que pueda pasar alrededor de ti y ser capaz de rasgar y destrozar las extremidades con tanta facilidad, pues hace básicamente que Levi aproveche tanto la rotación y la cinética para causar daño masivo. Además de que ha demostrado que con este estilo, a pesar de que es bastante difícil de intentar imaginar cómo lo ha llegado a dominar, porque esto seguramente son mucho tiempo de experiencia, el tema del Ackerman y porque es Levi, no hace falta tampoco dar demasiados datos para darse cuenta, pues tendríamos el hecho de que este estilo que ha perfeccionado, pues viéndose que ya lo tenía desde inicios de la ciudad subterránea, porque no ha recibido la preparación ordinaria de los equipos, pues tendríamos que Levi pues ha conseguido, digamos, un equipo especial que le permite, bueno, mejor dicho, un estilo que le ha permitido con su equipo hacer esta clase de ataques, porque básicamente todos los titanes que ha enfrentado no han podido en sí esquivar o defenderse de las propias habilidades del Ackerman. La única cosa que puede, digamos, hacer que estos movimientos sean inefectivos, pues sería que se enfrentara a titanes que estén blindados o que estén protegidos por algún tipo de coraza, o que sean por defensas superiores. Habiendo hecho algunos cambios en el diseño de la Powerpedia, me he dado cuenta de que algo que sí que se podría incluir sería como las habilidades secundarias o las restricciones, pero en este caso, viendo lo que hicimos con el Omnititán, aquí hice algo diferente, y es que vamos a hablar, digamos, de las habilidades secundarias de nuestro Levi. Además de todo lo que ya hemos hablado anteriormente, tenemos que Levi es un experto en cuanto al tema de la limpieza se trate, sobre todo las exhaustivas y eficaces, persistentes y sobre todo a niveles ya maniáticos de trastorno obsesivo compulsivo, porque de hecho se nos dice que tiene un TOC y también se nos dijo de que Levi sonríe cuando ve, digamos, pues alguna especie de producto de limpieza nuevo, siendo esto bastante aterrador y a la vez atrayente. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto es probable debido a los ambientes sucios de la ciudad subterránea y que Levi no le gusta la suciedad, es por eso que él, digamos, que es bastante meticuloso a la hora de trabajar y de limpiar. También posee una tolerancia muy alta al alcohol. De hecho, el propio autor ha dicho que Levi no se pone borracho, o sea, que le pasará como Deadpool, que no para de beber, pero que seguirá siendo el mismo. Luego también tenemos que la capacidad que tiene para improvisar en situaciones críticas es que es de un nivel muy alto, porque las emboscadas hasta ahora han sido inútiles siempre contra él. Siempre que lo han emboscado es como que se sorprende, pero luego vuelve a salir airoso. Y de hecho, la segunda vez que fue emboscado, que se lo hizo Sieg Jaeger, terminó recibiendo una paliza igual. O sea, pocas veces, digamos, le puede llegar a sorprender al punto de vencerle. Al menos solo una vez le han podido vencer, que es con un descuido de una lanza relámpago y encima porque fue error suyo.
Si pasamos a las cuestiones de cuerpo, aparte de músculos esculpidos por el dios Zeus y Ragna, Levi posee amplios conocimientos de supervivencia, siendo combinados por técnicas cuerpo a cuerpo mortíferas, lo que hace que, aunque no tenga el equipo de maniobras tridimensional, Levi sigue siendo un badass, sigue siendo una amenaza y que quitarle el equipo no va a hacer que te pueda reventar los dientes. En cuanto a su mente, pese a que se ha visto como un personaje frío, en realidad Levi es un personaje que tiene muchísima empatía y un entendimiento analítico de la psicología, porque ha sabido en muchas ocasiones qué decirles a los reclutas cuando están en momentos psicológicos que no son capaces de afrontar, como cuando Armin había arrebatado una vida para salvar a sus compañeros, o cuando intentó, pues básicamente detener al saber que esto era la mejor opción, que Armin no era la mejor opción y que en realidad lo era Erwin. Claro, o sea, Levi normalmente cuando intenta hablar o comprender es como que se demuestra. De hecho, cuando, a pesar de que la decisión que le dijo de que no tenían que salvar a Armin sin Erwin era mejor, cuando se había salvado a Armin, el mismo Levi pues tocó las cabezas del enemigo casa y les dijo de que procuren no arrepentirse nunca de su elección. O sea que en cierta forma, pues Levi no es un personaje de estos que sean fríos y que no les importe a los demás. O sea, de hecho se preocupa, los observa y sabe qué realmente decirlos. Es una persona a la que le puedes pedir consejo. Y de hecho esto también al nivel de enfrentamientos contra oponentes sigue siendo igual. Porque el hecho de que entienda tanto cómo funcionan sus oponentes y sus objetivos le ha hecho pues salir capaz de situaciones. De hecho, incluso digamos cuando estuvieron en el arco de Marley, fue capaz digamos de crear digamos una excusa para hacer que a un niño simplemente pues no le intentasen mutilar las manos. Así que pensad que Levi, a pesar de esa actitud, es un personaje muy inteligente. Lo que pasa que, obviamente, pues es de estos personajes que no le gusta, digamos, sobresalir o actuar a no ser que sea extremadamente necesario. Además de todas las estrategias que frustra con tal de llegar a su oponente, como cuando se llevó Lanza Relámpago para ser capaz de vencer a Zeke en caso de que éste utilizase el endurecimiento o para poder simplemente asegurarse de que lo iba a destrozar. O sea que Levi es un personaje bastante polivalente, podríamos decir, o polifacético también. Y luego ya para finalizar en este punto, como habilidad destacada del personaje, que esto aunque pueda parecer un poco coña, sería enamorar a fans sin quererlo. Sí, esto puede que parezca coña, pero es que es paradójico, porque Hajime Isayama cuando diseñó a Levi, en realidad quería que fuese un personaje feo o poco agraciado. Sí, es una cosa un poco rara. No sé si esto lo hizo realmente porque quería compensar el hecho de que Levi, al ser un personaje tan fuerte, quería que los personajes protagónicos principales, como eran Mikasa o Armin, no se vieran, digamos, sobrepasados. Pero es que, a ver, que tú puedes crear un personaje roto y atractivo y no tiene por qué quitarle puesto al protagonista. Una cosa es lo que opinen los fans y otra cosa es en tu trama, cómo lo diseñas. Pero lo curioso es que al final terminó causando el efecto contrario, porque digamos que ese diseño que le dio Isayama a Levi, con esa elegancia, clase, estilo, ha hecho hasta que yo dude de mi propia sexualidad. Así que Isayama, te agradezco porque esto sí que lo has hecho bien, y el que entienda la referencia la entendió. Otra cosilla, gente, que tenemos en la Powerpedia es que hacemos un esquema con datos en base a la información del personaje. Vale, estos valores son normalmente numéricos y también se hacen con un esquema colorido, pero pensad que esto no es, digamos, una oficialidad, ¿vale? Es decir, esto no es una cosa oficial, simplemente pues busco los máximos datos posibles, intento digamos atarlo, intento digamos pues buscarle un valor. De hecho aquí me he basado en muchos datos del juego, he intentado pues atarlo con información extra, así que pensad que cuando hago estos datos suelo buscar digamos pues la estimación máxima posible, así que tened en cuenta, gente, de que esto es una cosa que he diseñado yo y que no la he sacado de otro lado. En cuestión de las estadísticas vamos a pasar a nombrarlas de la mayor a la menor. La mayor de todas estas es la fuerza, y es que esta es bastante obvia por las capacidades sobrehumanas y porque ha podido enfrentarse a humanos y titanes sobradamente, e incluso en solitario. La segunda sería la destreza, por su gran manejo con cualquier arma e incluso innovando a su propio estilo, y es que realmente muchas veces la destreza suele ser mejor que la fuerza. Pero en el caso de Levi, como tiene estas dos estadísticas tan altas, es que se nota muchísimo. O sea, Levi está bastante roto, y el hecho de que pueda, digamos, adaptarse a manejar todas las situaciones, así como el hecho de pues armamento y demás, pues esto es un buen punto. Luego la que continuaría considero que sería la estamina, porque Levi tiene un aguante bastante alto, o sea, porque se enfrentó a Mikasa estando agotado e incluso derrotó a decenas de titanes antiguos pese a las heridas que tenía y la fatiga acumulada. O sea que pensar que Levi, así como está, se ha mantenido pues consciente a pesar de estar hecho mierda. O sea, esto ya es una cosa que... O sea, esto digamos sería por ejemplo como Zoro en One Piece, que no o sea, le das, pero él sigue ahí en pie. Da igual todas las heridas y cicatrices que tenga, que él va a seguir ahí. Luego la que podríamos poner ya como
Cuarta sería la concentración, y es que aquí no se considera corta porque es muy raro desequilibrar a Levi a nivel mental, porque él normalmente cuando le es sorprendido por algo, pues recupera rápido la compostura y la serenidad, volviendo a sus cabales, y esto ha hecho que oponentes como Kenny o Zeke pues quedasen sorprendidos, sobre todo porque pasó el efecto contrario. Lo normal es que Kenny y Zeke querían hacer pues como el efecto de darle sorpresa para conseguir una apertura, y al final fue Levi el que terminó dándoles en la apertura porque les pudo sorprender, y esto es una cosa que pocos personajes pueden hacer si no tienen una estadística de concentración muy alta, y sobre todo por el hecho de que no te afecte, por ejemplo, las muertes de los compañeros, porque esto es una cosa que Levi ha podido, digamos, manejar muy bien en la situación para poder seguir peleando. Luego tendríamos la vitalidad, y esto no hay que confundirlo con la estamina porque en algunas veces ha pasado. La vitalidad de Levi es bastante alta, pero hay que pensar que sigue siendo obviamente pues humano en su mayoría, aunque sea un Ackerman, aunque sea un herdiano, el hecho de que sobreviva a una lanza relámpago pues ya te está diciendo que tiene una vitalidad bastante alta, y que no solamente sobrevivir, sino que no quedó en coma, se pudo levantar a pesar de las heridas, de las cicatrices, fue capaz de combatir con ellas, e incluso sin estar en su máximo apogeo, o sea, que para que os hagáis una idea de que es bastante fuerte, y también que no está en una edad mala, ¿vale? O sea, está cerca de los 40, o sea, Levi seguramente podría aguantar igual 10 años más peleando, o dependiendo de si los Ackerman tienen un envejecimiento diferente, pero haceros la idea de que Levi, en caso de que hubiese podido continuar como soldado en la historia, pues hubiese llegado a niveles muy altos. Y el peor stat que tiene Levi es el liderazgo, y este tengo que decir que es curioso porque no es un stat en sí porque se le dé mal, sino porque realmente el personaje no quiere por su personalidad. Normalmente los stats suele pasar que hay personajes que son más buenos en una cosa y peores en otra, pero es que en el caso de Levi el liderazgo no es una estadística que esté mala, sino que la tiene desaprovechada, porque realmente no es una estadística mala por diferencia de las demás, sino que por la personalidad que tiene Levi no le gusta, digamos, dar órdenes, no le gusta, digamos, ser como un maestro, un sensei y enseñar, pero él ha demostrado que cuando tiene que dar las órdenes no se queda atrás como líder. De hecho me ha sorprendido porque Levi es un personaje que puede dar órdenes perfectamente y dirigir un escuadrón, ser capaz de mantenerlos calmados incluso en una situación completamente desventajosa. O sea que para que os hagáis una idea, si Levi realmente quisiera ser una especie de líder y manejar un escuadrón por sí mismo, esta estadística estaría un punto o más altas. Ya para finalizar, gente, vamos a ir al último apartado de la Powerpedia, y es que todos los personajes siempre van a poseer alguna clase de debilidad. De momento, en 48 episodios que llevo, no me he encontrado con ningún personaje que esté exento de tener debilidades, porque todos los personajes van a tener siempre una debilidad de alguna clase, y es que, sabiendo todo lo que hemos abarcado en la ficción, siempre va a haber posibilidades para todo. De hecho, considero que muy pocos personajes puedan a lo mejor no tener ninguna debilidad. Y ojo, que no se trata solamente de debilidades físicas, porque pueden ser por mentales, por edad, por personalidad, etc. Toda fortaleza va a tener siempre una debilidad. En el caso de Levi yo consideraría que su debilidad serían las básicas de los seres humanos, porque ya hemos visto que su cuerpo se puede seguir lesionando, puede sangrar, sigue dentro de cabe pues frágil, ¿vale? O sea, es un humano. Vale que por el hecho de ser un Ackerman, Levi pues sea mucho más resistente a las heridas convencionales de los humanos, pero obviamente va a seguir siendo vulnerable a ellas, así que Levi en verdad podría con el desgaste al final terminar muriendo o sucumbiendo a sus heridas. En el apartado mental ya esto es un poco más complicado, de hecho es más fácil cargártelo por lo físico que por lo mental, porque al menos Levi, a pesar de haber perdido una gran cantidad de personas importantes en su vida, esto como que le dura poco tiempo, porque sabe cómo sobrellevarlo, sabe interiorizarlo, para volver a ser otra vez el de siempre y seguir peleando. De hecho, Levi podríamos ponerlo como esta clase de personaje de que va a pelear por lo que le importa hasta que su cuerpo sea totalmente destruido si es necesario. Y es que Levi es un personaje que nunca se ha rendido, o sea, ha tenido momentos en los que pues se ha venido abajo, alguna que otra cosa, pero una vez que vuelve a levantarse, continúa. De hecho, la ocasión en la que considero que más abajo estuvo fue cuando perdió a Isabel y Farland, y gracias a Edwin pues como que le dio una motivación para continuar. Y es entonces pues cuando podemos considerar que Levi en el apartado mental ha ido evolucionando progresivamente y ha mejorado mucho en este aspecto. Levi sería un personaje que tienes que matar pues con un retumbar, con tanques, una bomba nuclear, una Hanji en tanque, es decir, hay pocas cosas que podrían tumbarle, pero bueno. Con todo esto, gente, la verdad es que no sé más que añadir, creo que he puesto todo lo que podía entender sobre Levi. No he puesto obviamente pues curiosidades y alguna cosilla más, porque esto es una Powerpedia, y aquí nos centramos en las ventajas, desventajas y debilidades del personaje. Ya habéis visto que dentro de cabe pues las básicas convencionales de un humano, no tiene tampoco mucho que sobrellevar, se podría divagar pero nos iríamos demasiado. Con esto, gente, vamos a terminar la Powerpedia número 48, el Levi Ackerman de Shingeki no Kyojin. Y para la 49 recordad que vamos a traer una waifu, ya que ahora las Powerpedia van a venir, que primero va a ser un chico y luego una chica. Al menos eso es lo que quiero alternar entre los géneros entre las Powerpedias, así que la siguiente traeremos un personaje femenino. Espero que os haya gustado y nos vemos en más vídeos. Muy buenas y hasta la próxima.